a lo que tienen que decir los líderes empresariales bajo la moderación de mi colega, el señor Brendan. Señor presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump. Well, thank you very much, Klaus. Muchísimas gracias, Klaus. Saludos a todos los que se encuentran en el hermoso Davos. En realidad ha sido una semana histórica en los Estados Unidos. Hace solamente 3 días he regresado a la oficina oval y hemos regresado a la época dorada de América. La reciente elección presidencial ha contado con la participación de una alta tasa de votantes e incluso se ha llevado los 7 estados bisagras, lo cual ha sido muy importante. Evidentemente, mis llamados enemigos no han estado de acuerdo, a pesar de que esta es una victoria muy consecuente en estas últimas 72 horas. Lo que ha ocurrido es una revolución del sentido común. Nuestro país será mucho más fuerte y estará más unido que nunca antes, y todo el planeta disfrutará de mayor paz y de mayor prosperidad que nunca en este momento que todos nos disponemos a hacer lo que vamos a hacer. Mi administración llega en un momento lleno de desastres y busca afrontar todas las crisis del mundo. No podemos afrontarlas todas. Debemos empezar por afrontar el desastre causado por políticas económicas fallidas. En los últimos 4 años, el gobierno anterior ha gastado $8 trillones, lo cual ha afectado muchísimo la economía como nunca antes. El resultado de todo esto es una gran crisis inflacionaria y una gran crisis económica y social que afecta a la mayoría de los ciudadanos americanos e incluso en todo el mundo. Los precios se han alzado ampliamente y drásticamente. El señor presidente Biden pues ha perdido el control de todo lo honorable para nuestro país y ha adentrado a nuestro país dentro de una crisis inflacionaria y económica. Este año tenemos un presupuesto que es superior a lo que se había propuesto hace 4 años. Evidentemente, la deuda también es algo importante, que es 230% mayor de lo que era en el año 2020. Igualmente, la inflación ha sido un gran problema en estos últimos años, cosa que nunca había sido un gran problema en la historia de mi país. Es por eso que necesitamos corregir todas estas políticas izquierdistas que han finalizado en calamidad, particularmente la inmigración, la inflación y el crimen. Es por eso que voy a firmar una orden ejecutiva, incluyendo a todos los miembros de mi gabinete, para poder derrotar la inflación y asegurar la vida cotidiana de todos los americanos. Vamos a imponer regulaciones de precios, regulaciones de tarifas aduaneras y todo esto para garantizar la eficiencia de mi gobierno. Vamos a terminar el nuevo trato verde, que es algo ridículo, ha sido una estafa que ha salido de los acuerdos de París y que buscan propugnar los vehículos eléctricos. Vamos a dejar que cada quien compre el vehículo que quiere comprar. Evidentemente, la ayuda para la emergencia es importante. Ayudas para emergencia es necesaria para poder desbloquear todos los fondos necesarios para la construcción de nuevas infraestructuras energéticas. Los Estados Unidos poseen amplios recursos de petróleo y de gas y los vamos a utilizar. También vamos a apostar por la industria de servicios para hacer que los Estados Unidos sean una superpotencia en esta área. Igual vamos a invertir en la inteligencia artificial. Mi administración lanzará una gran campaña de desregulación que buscará ahondar lo que he empezado en mi último gobierno. Vamos a imponer costes regulatorios para poder mejorar el nivel de vida de cada hogar de los americanos, que se ha degradado en los últimos 4 años. Igualmente, vamos a
inyectar nuevamente miles de dólares a las cuentas bancarias de cada familia de americanos. Igualmente, vamos a mejorar el estado del Senado y del Congreso, lo que ha sido muy importante en la historia americana, sobre todo en lo que concierne incentivos fiscales y recortes fiscales que vamos a otorgarles a los fabricantes, y vamos a tratar de trabajar con los demócratas para eliminar esa extensión que a ellos les ha gustado mucho de incentivos fiscales. Evidentemente, lo que quiero decirles es algo muy simple a los fabricantes. Vengan a América y aquí podrán encontrar la mejor situación posible para sus industrias. Sin embargo, si usted no quiere fabricar su producto en América, lo cual es su prerrogativa, pues simplemente usted va a tener que pagar tarifas aduaneras con distintos importes, lo cual se traducirá en millardos o billones de dólares en nuestra tesorería, cosa que necesitamos para reforzar nuestra economía. Bajo la administración de Trump, no habrá mejor lugar en la tierra para la creación de empleos, fábricas, puesto que aquí estamos en los Estados Unidos. La economía de los Estados Unidos de América, y ustedes los pueden ver desde Europa, desde Davos, pues ustedes saben que una confianza económica es algo que no hemos tenido desde hace décadas, ni siquiera incluso antes de mi elección. Es por eso que mi elección ha generado un gran optimismo, cosa que es sin precedente. También vamos a anunciar unas inversiones de hasta 200 millones de dólares para la economía americana, porque necesitamos esas inversiones para poder propugnar las industrias de infraestructuras energéticas y de inteligencia artificial. Igualmente, necesitamos millardos y billones de dólares e inversiones en toda América y en Estados Unidos. También se informa hoy en día en los periódicos que Arabia Saudita va a invertir 600 millardos de dólares en América, y yo saludo con esto al príncipe heredero de Arabia Saudita por esa gran inversión. Y también voy a pedirle a Arabia Saudita que reduzca los precios del petróleo. Por favor, hay que reducirlo, que francamente estoy sorprendido de que no lo hayan hecho antes de la elección. Todavía no lo han hecho. Eso me ha sorprendido muchísimo. Porque si los precios del petróleo se redujeran, la guerra entre Ucrania y Rusia se detendría inmediatamente. Actualmente la guerra sigue su curso, pero hay que reducir los precios del petróleo si deseamos ponerle punto final a la guerra. Sin embargo, Arabia Saudita es en buena parte responsable de lo que ocurre. Miles o millones de vidas pues están pereciendo debido a este conflicto. Pero además de que los precios del petróleo tienen que ser reducidos, también las tasas de interés deben reducirse. En el mundo entero, pues hemos visto que esto se ha convertido en una realidad gracias a mi elección, cosa que se reconoce en todo el mundo. Las cosas están cambiando en todo el mundo. La luz ha vuelto a brillar en todo el mundo gracias a esta elección. E incluso en los países que no son necesariamente nuestros amigos se complacen de mi elección porque están entendiendo con eso que hay un futuro para ellos. Y bajo mi dirección, el futuro será radiante. Estados Unidos de América está abierto a todo el mundo. Todos podemos ponerle punto final. Sin embargo, o debemos ponerle punto final a la invasión que fluye desde nuestras fronteras sur, que he decidido terminar. Esa es una urgencia nacional en nuestras fronteras. Debemos detener las entradas ilegales a Estados Unidos. También vamos a apostar por el retorno de los inmigrantes clandestinos a sus países, como lo hemos podido ver en la prensa. En la prensa ya hemos desplegado medios considerables, hemos desplegado la Guardia Nacional Americana y las Fuerzas Armadas para detener esta invasión, porque eso es lo que es, una invasión. No debemos permitir que nuestro país sea invadido, porque durante 4 años
Estados Unidos ha sido invadido. Debemos volver y recuperar nuestra soberanía en Estados Unidos. Y les recuerdo que nuevamente Estados Unidos puede llamarse un país libre. También se ha pasado o se ha publicado una orden ejecutiva en contra de las falsas informaciones o las fake news, que son las favoritas de aquellos que quieren manipular a las masas. Nuestro país es el país de la libertad de expresión y, como lo decía, tenemos otra orden ejecutiva histórica, puesto que hemos decidido luchar en contra de esa arma de censura que se cierne sobre el pueblo americano. Mi administración ha tomado medidas para abolir cualquier forma de discriminación y toda esta ridiculez, algo absurdo que era la inclusión, diversidad, porque era algo absurdo. Vamos a ponerle un punto final igualmente y podemos esperar las decisiones de la Corte Suprema en este sentido. Nuevamente los Estados Unidos se convertirán en un país de meritocracia. Los Estados Unidos será un país basado en el mérito. Es lo que llamo una meritocracia, y esa será la política oficial de los Estados Unidos de América. Desde ahora solamente habrá dos géneros, masculino y femenino, hombres y mujeres. Ya no vamos a encontrar o poder ver hombres participando en competiciones deportivas femeninas. Todo eso se terminará. El sentido común vuelve a los Estados Unidos. Vamos a traer no solamente la paz y la estabilidad, no solamente en nuestro país, sino que la vamos a esparcir a todo el mundo. E invito a nuestros aliados a que lleven a 5% de su PIB el presupuesto de defensa, cosa que es importante porque yo he insistido porque cada país aporte lo justo. Lamentablemente, en el pasado Estados Unidos tenía que pagar por la diferencia, pero ya eso se ha acabado. Ha sido una situación injusta y ya se acabó. Antes de asumir el poder, mi equipo ha negociado un cese al fuego en el Medio Oriente, cosa que no se hubiese producido sin nosotros. Espero que lo puedan escuchar. A principios de la semana se ha producido la primera liberación de los rehenes, han sido recibidos por sus familias. Cada vez más rehenes son liberados, cosa que nos complace muchísimo. También un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania sería esencial, ya que el campo de batalla es algo bastante horrible. Hay miles de soldados que son asesinados día tras día. No vemos lo que ocurre tras bastidores. Sin embargo, el campo de batalla es una tierra en la que rusos y ucranianos por igual mueren. Es momento de detener esa masacre. Y además, en los Estados Unidos, varios eventos importantes se producirán el año que viene. Celebraremos el aniversario número 250 de la fundación de los Estados Unidos y estoy feliz de poder ser el presidente en este momento. Ya hace mucho tiempo que hablamos de esto. Además, la Copa Mundial. A ver, en la sala tenemos a Gianni Infantino, quien ha desempeñado un rol esencial para que la Copa Mundial sea acogida por los Estados Unidos. Gracias por ello. Y luego tenemos a los Juegos Olímpicos. Allí también he podido desempeñar un rol esencial, ya que durante mi primer mandato y con un mandato intercalado, pues he podido presidir esos Juegos Olímpicos. Y pues me complace saber que podré ser presidente de los Estados Unidos durante la Copa del Mundo, los Juegos Olímpicos y el aniversario número 250 de nuestro país. Durante estos últimos 4 días hemos trabajado con todo lo que teníamos a mano para poder comenzar nuestra gestión de buen pie. Y ahora nuestro país ha recobrado su brillo. Y durante los últimos 4 años, hay que saberlo, nuestro país ha sufrido muchísimo. Nosotros vamos a recobrar nuestras fuerzas, hacer que nuestro país sea más bonito, más bello y sea más fuerte. Me hubiese gustado estar con ustedes, sin embargo, mi inauguración se ha realizado hace algunos días, lo cual
me ha dejado con una agenda muy apretada para asistir a Davos como mi primer desplazamiento presidencial. Sin embargo, he seguido varias de las reuniones, he escuchado al público y espero responder a todas las preguntas del distinguido panel presente. Muchísimas gracias, damas y caballeros. Gracias, señor presidente. Muchísimas gracias por ese mensaje tan potente y por su alocución especial. Un gran saludo desde Davos a la Casa Blanca. Nos parece que el año que viene será aún mucho mejor porque usted podrá ser aplaudido en vivo y en directo aquí en Davos. Esperamos verles el año que viene. Muchas gracias. Bien, pues ahora sabemos, señor presidente, que vamos a tener una sesión interactiva. Tenemos a distintos panelistas aquí presentes. Y me gustaría empezar con alguien que conocen muy bien, porque creo que es un vecino de usted en Florida, el presidente, CEO y cofundador del grupo Blackstone, Stephen Schwarzman. Tiene la palabra. Señor presidente, estoy seguro de que el príncipe de Arabia Saudí estará encantado de que haya hecho usted esta presentación ante todos nosotros hoy. La verdad es que ha pasado usted por los 4 días más ajetreados que se le podrían desear a nadie. Enhorabuena. Y mi pregunta tiene que ver con algunas cosas que he observado aquí en Davos, en este foro magnífico, con muchísimas personas que se encuentran aquí. Como siempre, llevo viniendo 30 años y muchos de los empresarios europeos que se han reunido aquí y que han expresado una gran frustración con el régimen regulatorio en la Unión Europea y algo a lo que atribuyen unos índices de crecimiento más bajos, sobre todo debido a las regulaciones, como acabo de decirle. Usted ha dado un giro completamente a esta situación. Tiene un enfoque completamente diferente. Tal vez podría usted explicar un poco la teoría de lo que está haciendo, de cómo pretende hacerlo y ¿cuál espera usted que sea el resultado de todo esto? Se lo agradecería muchísimo. Bueno, pues muchísimas gracias y enhorabuena, Steve. Eres un amigo mío, pero es cierto que has tenido una carrera magnífica y me gustaría darte la enhorabuena. Has sido una persona tremendamente inspiradora para todos. Me gustaría hablar de la Unión Europea porque usted ha dicho que tengo muchos amigos y líderes de países, a gente a la que conocí durante mi primer mandato, gente con la que he seguido en contacto en estos 4 años y sé que es gente que se encuentra muy frustrada debido al tiempo que lleva que se aprueben sus proyectos, cuestiones que tienen que ver y que chocan contra las medidas de impacto medioambiental. Me gustaría darle un ejemplo. En mi vida privada, que adoro, he visto todas las cosas que han ocurrido en el mundo. Pues bien, tengo cuando he estado descansando, he hecho proyectos, uno en Irlanda y tuve que obtener la aprobación para algo que habría que mejorar las cosas y obtuve la aprobación en un periodo de 1 semana solamente. La verdad es que la aprobación llegó rápidamente y me dijeron que el problema iba a ser que esto tardaba 1 semana, pero que iba a tener que recibir la aprobación de la Unión Europea y me dijeron, esto te va a llevar 6 años y yo les dije, bueno, no quiero esperar 6 años, pero mi inversión habría sido una buena inversión, habría sido un proyecto magnífico y yo dije, bueno, pues igual se podría hablar con la gente de la Unión Europea para ver si se podría acelerar esta aprobación y seguían diciendo que 5 o 6 años, algo que hicieron los irlandeses en 1 semana y en aquel momento me di cuenta de que me estaba enfrentando a la Unión Europea y me di cuenta en ese momento que era un problema, con lo cual ni siquiera me molesté en solicitar este permiso, esta aprobación. O si lo hice al principio, retiré la solicitud porque dije, bueno, encima no quiero que me pongan verde, que me critiquen.
Así que, bueno, en fin, la verdad es que me retiré rápidamente porque era un proyecto que no podía esperar 5 o 6 años para ser aprobado. La verdad es que hay mucha gente que se queja de que este es el problema. Desde el punto de vista de Norteamérica, la Unión Europea tiene un proceso realmente pesado. Está la cuestión de los impuestos, muchos impuestos, y por otra parte no compran nuestros productos agrícolas ni los coches y nos los venden a nosotros por millones. Por ejemplo, en lo que respecta a las tarifas y aranceles no monetarios, bueno, pues la verdad es que todo esto supone una barrera para vender los productos en Europa, mientras que ellos sí venden los productos en los Estados Unidos. Cientos de millones de déficit, de dólares de déficit. Nadie está contento con esta situación, con lo cual creo que la Unión Europea tiene que acelerar este proceso. Tengo amigos que están en algunos de los países de la Unión Europea, gente estupenda, gente que quiere competir, pero no pueden competir cuando resulta que tienen que pasar por este proceso de aprobación tan lento. Y no hay ninguna razón por la que no se pueda acelerar este proceso. Yo intento ser constructivo, porque amo a Europa, amo a los países de Europa, pero este proceso es un proceso tremendamente tedioso y tratan a los Estados Unidos de América de una manera injustísima, con la cantidad de impuestos que pretenden cobrar, en fin. Y bueno, por ejemplo, una de las líneas aéreas más importantes del mundo, su director me dijo: señor, ¿nos puede ayudar? Porque aterrizar en Europa es durísimo, nos hacen pagar tarifas por todo, no se puede aterrizar allí. Y dije: ¿cómo se compara esto con China? Y nos dijeron: esto es mucho peor. Y por otra parte, bueno, pues la cuestión de Apple y los tribunales, se ganó un caso a 15 o 16 millones a Apple, quieren pedirle miles de millones a Google, y estas son empresas norteamericanas, y que están teniendo que pagar estas sanciones, y me parece que esta es una forma de imposición de alguna manera, aunque lo llamen de otra manera. Tenemos muchas quejas en este sentido con respecto a la Unión Europea. Muchas gracias. Gracias, muchísimas gracias, señor presidente. Y ahora vamos a pasar la palabra a uno de sus amigos en la Unión Europea. Patrick, creo que ya tienes una pregunta. La energía es una prioridad en su agenda. Soy Patrick Poyan, presidente del Consejo y CEO de Total Energies. Bien, no vamos a hablar de los precios del petróleo, pero voy a hablar más sobre el gas. Nuestra empresa es el primer exportador de LNG, de gas licuado, y nosotros invertimos en proyectos en Texas con 20.000 millones de dólares en Texas, y aportamos a la seguridad del suministro a Europa del gas. Hay algunos expertos que tienen miedo de que si hay demasiados proyectos que se desarrollen en los Estados Unidos con el LNG, que esto tendría un impacto inflacionista. Y me gustaría preguntarle, ¿qué piensa usted sobre esta cuestión de las inversiones en gas licuado en los Estados Unidos? Y me gustaría saber si prevé usted un aumento del precio del gas. Y la última pregunta, que creo que es importante para Europa, y es que si estaría usted de acuerdo con asegurar el suministro. Bien, la última pregunta.
parte de su pregunta. Sí, me voy a asegurar de que lo reciban, porque mucha gente sí tiene este problema. Llegan a un acuerdo y no pueden obtener un suministro debido a problemas como son la guerra y otros problemas, con lo cual sí vamos a incidir en esta cuestión. El LNG es muy interesante porque cuando asumí la presidencia la primera vez, una de las cosas en las que me centré es que había dos plantas enormes en Luisiana, un estado magnífico, y la verdad es que yo me sentía en deuda con ellos y me dijeron: hay dos plantas que están siendo observados desde el punto de vista medioambiental desde hace muchos años. Son plantas costosísimas que cuestan como 12.000 millones o 14 o 15.000 millones, pero no podían obtener permisos. Estaban bajo el ojo de la supervisión desde hace 10 años de los supervisores, y dije: esto es ridículo. Yo sé mucho de esto porque yo he pasado por esta experiencia en la industria de la construcción, pero vi los proyectos y estamos hablando de una inversión total de 25 o 30.000 millones de dólares. Sí, parece ser que sí hubiera al traste porque no se les otorgaban los permisos, y yo lo logré en menos de una semana. Y cuando lo llamaron para anunciar que ya estaba hecho, ya estaba logrado. Hay varios países que estaban implicados, Japón y otros países con muchos inversores, y no se lo podían creer que en una sola semana se había resuelto el problema. Yo les dije: bueno, no os gastéis cantidades enormes de dinero en consultores, porque yo esto lo logré en 4 días. Los consultores te dicen: págame miles de millones de dólares. Y, sin embargo, Trump lo hice en días. Porque era lo que había que hacer por los Estados Unidos y es lo que había que hacer por la energía. Yo creo que esto es muy importante. Cuanto más hace, más bajo va a bajar el precio. Y la verdad es que lo que vamos a hacer es lograr que las aprobaciones lleguen rápidamente. Vamos a construir instalaciones de generación eléctrica. Bueno, ellos van a construirlas, pero yo voy a lograr la aprobación bajo la declaración de emergencia energética. Voy a poder conseguir estos permisos yo mismo sin tener que esperar años, y vamos a duplicar el suministro de energía en los Estados Unidos comparado con lo que teníamos. Así que, en fin, hablamos de un entorno muy competitivo. Tenemos que tener en cuenta a China. Así que voy a hacer una declaración de emergencia energética para que se puedan empezar a construir plantas inmediatamente. Y esta era mi idea original, porque nadie pensaba que esto fuera posible, y no porque no fueran listos o porque fueran tontos. Pero yo dije, pues la verdad es que vamos a lograrlo. Voy a construir una planta de generación energética al lado de lo que tienes tú. Y así que vamos a permitirles seguir adelante rápidamente, construir sus plantas de generación eléctrica con lo que quieran, incluso de apoyo pueden utilizar el carbón. Si hay algún problema con las gasoductos, o un gasoducto explota o se obtura, pues hay empresas en los Estados Unidos que disponen de carbón muerto de risa junto a la planta, de tal manera que si hay una emergencia pueden recurrir a este carbón. Y esto es algo que a nadie se le había ocurrido. Nadie puede destruir el carbón, ni el clima, ni una bomba, nada. Haciéndolo un poco más pequeño, dándole una forma ligeramente diferente. El carbón es un combustible eterno, seguro, fiable. Las plantas van a tener sus propias
instalaciones de generación eléctrica junto a su planta, de tal manera que puedan obtener esta energía cuando la necesiten. Muchas gracias, muchísimas gracias, señor presidente. Bien, y ahora vamos a pasar a otro CEO que conoce muy bien, a Brian Moynihan, CEO y presidente del Banco de América. Buenas tardes, señor presidente. Enhorabuena. Ha sido una semana muy ajetreada para usted. Hace 5 años vino usted aquí y estuvimos hablando con 150 CEOs de todo el mundo y estuvo usted hablando de sus políticas y procedimientos. Este año no ha podido usted venir, pero bien, está usted firmando muchísimas órdenes en muchas áreas y como representante de los Estados Unidos aquí he de decir que tenemos muchas preguntas sobre qué significa todo lo que está haciendo usted en este momento, que nos puede hablar del crecimiento del mercado y el hacer que bajen los precios. Con todas estas órdenes que está usted firmando, ¿qué puede decirnos también de la inflación? ¿Cómo va a hacer para que baje, etcétera? Bueno, yo creo que esto va a hacer que baje la inflación, se van a crear muchos puestos de trabajo, se van a abrir muchas empresas. La verdad es que la verdad es que hice que disminuyeran los impuestos a las empresas. Ahora lo vamos a bajar del 21 al 15%. Y si se hace un producto en los Estados Unidos, diremos que el 21 es en la parte inferior en todo el mundo y el 15 está por debajo de eso. Y vamos a intentar disminuirlo al 15%. Si se hace un producto en los Estados Unidos y la verdad es que es algo sobre lo que hemos estado trabajando y algo que hicimos en el pasado. Deducciones, etcétera. Y vamos a volver a estas deducciones. Los demócratas tienen que aprobar estas medidas. Y si no las aprueban, no sé cómo pueden sobrevivir con este aumento del 45% de los impuestos. La verdad es que estamos trabajando con ellos y yo creo que no pueden decir a los ciudadanos vamos a cobrar un 45% más, vamos a llegar a una reducción para empresas y pymes y bajar este impuesto a un 15%. Y a propósito, y hablando de usted y del trabajo que lo ha hecho muy bien, y espero que abra un banco para los conservadores, porque muchos conservadores dicen que los bancos no les permiten hacer negocios en el banco, y esto incluye al Bank of America, que no aceptan a conservadores. No sé si Biden ha tenido algo que ver, pero tú y Jamie y otro, espero que abráis vuestro banco a los conservadores. Señor presidente, pues en realidad quería hablar justamente de que vamos a patrocinar la Copa Mundial para el próximo año y bueno, muchísimas gracias por organizar la Copa Mundial en Estados Unidos. Ahora, señor presidente, vamos a pasar a Ana Botín, quien es presidenta del Banco Santander, una de las mayores instituciones bancarias a nivel europeo, igualmente presente en Estados Unidos. Adelante, Ana. Señor presidente, primeramente le felicito por esta victoria histórica. No creo que usted me conozca tan bien que el resto de miembros de esta mesa redonda. Le presento mi institución. El Banco Santander es una institución financiera muy importante, un banco muy importante en Europa y representa mucho más que Brian y Jamie. Ya voy a hablar de las regulaciones. Pues somos un gran inversor en los Estados Unidos, 2.000 empleados y recientemente hemos lanzado un banco completamente digital llamado Open Bank o Banco Abierto. Pensamos que el banco o los bancos, la industria bancaria tienen un rol crucial en la economía. Y nuestro
objetivo principal es servir a los clientes, especialmente en los Estados Unidos. Y pues justamente lo que usted va a hacer en cuanto a la desregulación y la disminución del peso de la burocracia es muy importante. ¿Cuáles son sus prioridades en ese tema? Esa es mi pregunta. ¿Y cuál será la velocidad de estos cambios? Muchísimas gracias y felicidades a usted también, porque yo conozco muy bien su banco. Yo sé que usted ha hecho un trabajo excelente y felicidades por eso. Vamos a avanzar rápidamente. Ya hemos avanzado rápidamente, muy rápido. Hemos hecho muchísimas cosas solamente en 3 días. Nadie lo hubiese pensado. En realidad no lo hemos hecho en estos últimos 3 días, sino que ya habíamos comenzado en mi administración anterior. Todas estas desregulaciones tendrán un impacto positivo en nuestra economía. Hemos visto cómo el nuevo trato verde, el New Deal, ha sido una catástrofe y pues que ha afectado a muchísima gente. Hemos visto como muchas personas que no tenían ningún conocimiento sobre la energía y el medio ambiente han entrado a trabajar como si fuesen expertos. Todos han empezado a hablar de cosas apocalípticas, de que era el fin del mundo y hemos sobrevivido. Hemos probado que no tenían razón. Sin embargo, ellos han asustado mucho a los demócratas. Yo no sé qué ha pasado con los republicanos. Quizás que los republicanos han resistido al pánico, pero en realidad hemos despilfarrado muchísimo dinero. Y durante mis 4 años de mandato de presidencia, pues teníamos la industria más productiva y la economía más productiva hasta la fecha del COVID. Hasta la fecha del COVID hemos vivido en nuestro país el periodo más productivo de todos los tiempos. Y si vemos la situación en el resto del mundo, yo puedo pensar que estábamos en una mejor situación que el resto del mundo, incluyendo el país China. Entonces yo pienso que con todas las lecciones que hemos aprendido y con todo lo que ha ocurrido recientemente, pues podemos hacerlo incluso mejor, mucho mejor. Dicho esto, vamos a exigir distintas cosas. Primeramente, vamos a exigir respeto de parte de otras naciones. En Canadá, por ejemplo, tenemos un déficit con Canadá. No sé si sea bueno para ellos, pero para nosotros no lo es. Y pues les he dicho que se pueden convertir en el 51º estado de los Estados Unidos, si así lo desean. A ver, Canadá es muy rudo en los negocios en los últimos años, lo cual ha generado un déficit de $250 millones en la balanza comercial entre ellos y nosotros. No necesitamos sus coches, no necesitamos sus bosques, no necesitamos su petróleo ni su gas. Todo eso lo tenemos, para darles un ejemplo. Igualmente, y bueno, por otra parte, la situación está muy buena con México. La situación se ha mejorado en los últimos años. Y bueno, yo pienso que lo más importante es asegurar la justicia entre todos los países, porque ese periodo de injusticia no ha sido nuestra culpa, ha sido culpa de los políticos que han pasado antes de mi administración. Y en realidad, debido a sus tonterías, le han permitido a otros países aprovechar más las cosas y aprovecharse de los Estados Unidos. Realmente debemos considerar el valor de nuestro patrimonio. Sin embargo, ese no es el tema. Lo que nosotros queremos es que se anule la deuda y que se anule rápidamente. Igualmente, pensamos que luego de esto, muchas cosas positivas vendrán, no solamente para los Estados Unidos, sino para el mundo entero, para la gente que comercia con nosotros, nuestros aliados y los demás. Y también lo que es sumamente importante es que me gustaría poder reunirme con el presidente Putin rápidamente para ponerle punto final a ese conflicto. No necesariamente para proteger la economía, es algo más. En realidad se trata de millones de vidas perdidas, malgastadas, de jóvenes con un futuro prometedor que caen en el campo de batalla y que son masacrados día tras día. Lamentablemente no se puede huir de una bala. Lo único que detiene una bala es un cuerpo humano cuando no logra atravesarlo. Es una desgracia lo que está ocurriendo. Ese conflicto es horrible y tiene que terminarse. Todo esto sin hablar de la economía ni de los recursos naturales. Estoy hablando de los recursos humanos, de las vidas humanas, hombres y mujeres que son asesinados en la guerra, incluyendo aquellos que
aquellos asesinados y durante bombardeos de las ciudades. Lo mismo ocurre con el Medio Oriente. Hemos realizado varios progresos en el Medio Oriente y yo considero que todo va a terminarse bien. Gracias, señor presidente. Ya sabemos que las relaciones a nivel mundial son muy importantes. Las relaciones, sobre todo entre Estados Unidos y China, 28% de la economía mundial, entre Estados Unidos y China, 20% para China. Es en realidad casi la mitad del PIB mundial. El presidente Xi Jinping, usted lo ha llamado por teléfono el viernes pasado. Aparentemente la discusión ha sido fructífera. ¿Cómo ve usted la relación entre Estados Unidos y China en los próximos 4 años bajo su dirección? Pues ha sido él quien me ha llamado. Bueno, yo creo que nuestra relación va a ser muy positiva. Todo lo que queremos es justicia. Queremos queremos que las mismas reglas de juego se apliquen a todos. Queremos eliminar los déficits, ya que tenemos más de $1 trillón en déficit, lo cual es ridículo. Tenemos que hacer que todo sea justo, no debemos hacer que las relaciones sean fenomenales. Únicamente tenemos que hacer que sean justas, cosa que no lo son actualmente. También debemos prestar atención al déficit que tenemos con otros países. No podemos seguir manteniendo esta situación. Yo aprecio mucho al presidente Xi Jinping. Tenemos una buena relación. Él ha salido airoso de la crisis del COVID que comenzó en Wuhan. Sin embargo, esto ha afectado nuestras relaciones y las relaciones entre China y el resto del mundo. Sin embargo, hemos tenido buenas relaciones entre Xi Jinping y mi persona. Espero que China pueda ayudarnos a detener la guerra entre Rusia y Ucrania, ya que ellos pueden ejercer una gran influencia en la situación. Vamos a trabajar con ellos. Y durante esta llamada telefónica que he tenido con el presidente Xi, he mencionado este tema, esperando que podamos trabajar juntos. Queremos también entrar en el tema de la nuclearización, ya que el presidente Putin ha salido vencedor de estas elecciones, un resultado que ha sido completamente ridículo. Pero es por eso que podemos recurrir a China. Evidentemente, ellos tienen un parque nuclear inferior al de nosotros, armas nucleares inferiores a las de nosotros. Sin embargo, podrían alcanzar nuestro nivel en algunos años. El presidente Putin ha apreciado mucho la idea de disminuir el poderío nuclear y quisiéramos que el resto del mundo siga ese ejemplo, incluyendo China. Pero yo creo que a China le ha gustado la idea. Evidentemente, mucho dinero ha sido invertido en armas nucleares y su capacidad destructora es tan gigantesca que no podemos ni siquiera imaginarlo. Eso nos deprimiría. Sin embargo, la desnuclearización es algo muy posible. Y puedo decirles que el presidente Putin está de acuerdo. En realidad, él y yo queremos hacerlo. Hemos tenido una buena conversación con China. Él pudiera participar también en esta iniciativa y yo creo que esto nos permitirá obtener cosas increíbles para el planeta. Señor presidente, cuando usted regrese a Davos el año que viene, ¿pretende usted regresar con un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania? Bueno, en realidad esa es una pregunta que hay que formularle a Rusia, evidentemente, y estoy seguro de que Ucrania está lista y dispuesta para firmar este acuerdo de paz. Esta guerra no debió tener lugar. Si yo hubiese sido presidente en la época, esta guerra no hubiese ocurrido. Y además, esta guerra no comenzó durante mi presidencia. En realidad no veo cómo esto hubiese sido posible porque el señor presidente Putin, no hubiese declarado la guerra si yo hubiese sido presidente de Estados Unidos. Muchas tonterías se han dicho de ambos lados y como resultado pues tenemos ciudades bombardeadas, destruidas, pérdidas humanas incontables. En Ucrania muchas personas han muerto y esas historias no se están contando, ya que las pérdidas humanas son superiores de lo que se conoce por ahora. Hay ciudades que ahora son un desierto. Lo que ha quedado es la desolación luego del paso de los misiles. Y en realidad lo que sale en las noticias es una persona ha sido herida por los bombardeos, cosa que es falso. Se tiene que hablar de decenas de personas que mueren durante cada bombardeo y me ha sorprendido ver cuántos edificios han sido destruidos
destruidos que seguramente estaban habitados. Y frente a todo esto, en la prensa nos dicen 2 personas han muerto durante el bombardeo. Y yo eso no lo creo. Estoy seguro de que las pérdidas humanas en Ucrania son mayores, mucho más de lo que imaginamos. Si vemos, por ejemplo, las pérdidas humanas, pues evidentemente son soldados que tienen que afrontar fusiles, pero también drones, que es una nueva guerra, una nueva forma de guerra, la guerra con drones. Y también podemos ver fotografías de cosas que no quiero ver más nunca. Muchísimas gracias, señor presidente. Gracias por tomar el tiempo de dirigirse a los participantes de esta reunión aquí en Davos. Quisiera agradecerle por habérsenos unido durante el tercer día de su presidencia. Ya tenemos muchas ansias de recibirle el año que viene en Davos. Muchísimas gracias y nuestros mejores deseos desde Davos. Damas y caballeros, muchas gracias. Hasta pronto.